parece que un ministerio de infraestructura debe ser lo más técnico posible, con la mayor cantidad de puestos por concurso y con estabilidad, ¿no? Recordemos. Varias veces he entrevistado yo a alcaldes que están en situación de riesgo en ese momento porque ya bajó el Huaico, porque hay muchas lluvias, porque ya hay inundaciones, exministro, y siempre nos dicen lo mismo. Las obras son simplemente para el momento, pero la gran obra de gran envergadura no llega porque los expedientes están esperando la aprobación. ¿Por qué sucede eso y por qué nuestro país no tiene estas obras necesarias cuando siempre sabemos de las fechas de las lluvias y de los desastres que pasan aquí en el Perú? Sí, bueno, eso es, a ver, toda obra pasa por un proceso de planificación. O sea, acá lo que, y no vamos a decir que el problema lo tiene este alcalde o este ministro actual. Es un problema que viene ya desde hace muchos años. La falta de planificación en general es la que produce zonas de alto riesgo. Por ejemplo, si tuviéramos identificada cuáles son las zonas que se van a inundar, esas zonas, por ejemplo, no deberían ser utilizadas para el asentamiento o la ocupación urbana. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, para la actividad agrícola, actividades de recreación, pero no para el asentamiento humano. Entonces, primero hay que hacer la identificación de estas zonas de probable inundación. Con esa identificación se hace la planificación urbana o de ocupación territorial. Cuando ya se encuentra la ocupación en estos momentos, porque eso es lo que tenemos actualmente, tenemos muchas personas, muchas poblaciones que ya están asentadas en las laderas de los ríos, ¿qué cosa hay que hacer? Los trabajos de prevención. ¿Cuáles son los trabajos de prevención que se hacen? Y justamente a tu pregunta es, ¿cuáles son? Bueno, el trabajo de emergencia que siempre se hace, que es la limpieza de los cauces. Obviamente, cuando el cauce está colmatado, las zonas de inundación van a ser mucho más grandes. Cuando el cauce tiene la suficiente capacidad para poder llevar, ¿no?, los cientos de metros cúbicos por segundo que pasan en algún momento del Huaico, ¿no?, entonces la población va a ser protegida. Y el otro aspecto que se hace son las grandes obras de ingeniería, ¿no? Son las obras de desviación de los cauces, las obras de contención de las aguas en las zonas altas de la cuenca, y todo esto pasa pues por estos procesos de factibilidad, prefactibilidad, factibilidad, luego el proceso ya de la generación del proyecto de ingeniería, la licitación de la obra y finalmente la construcción y mantenimiento de ese proceso. Por eso es que tanta demora hay. Ahora, el problema es que los estudios de prefactibilidad y factibilidad a veces demoran mucho. Ahora, y acá viene otro problema, cuando ya se termina de hacer el proyecto de ingeniería, que pueden pasar 6, 7, 8 años, ya la población cambió. Y El por lo tanto proyecto, hay que... es que discúlpeme aquí que lo Sí, interrumpa, el proyecto de ingeniería, es decir, el proyecto solamente en papeles demora hasta 8 años. desde que se inicia, en Sedapal, por ejemplo, en Sedapal se ha hecho un promedio hasta 10 años demora desde que se inicia la idea hasta que se termina la obra. Y eso, No es, discúlpeme, y eso sí, pasa, ese promedio, desde que se concibe la idea y hasta que se termina el proyecto en un papel, ¿es el promedio en otros países o nos pasa a nosotros nada más? no, también en otros países, ¿no? Ese es un problema coyuntural de Ajá. la falta a veces de capacidades en las instituciones, no solamente gubernamentales del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Recordemos que realmente el que gestiona el territorio es la municipalidad, ¿no? La municipalidad local, distrital o provincial. Cuando ya sobrepasa las capacidades, tiene que ir al siguiente nivel, que es el sistema, el gobierno central, para pedir sobre todo la elaboración del proyecto. Y el otro problema es multisectorial, o sea, no solamente es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, sino también recordemos que quien da los fondos es el Ministerio de Economía, que al final tiene que ser aprobado en los presupuestos públicos cada año en el Congreso.
Entonces, por eso las demoras. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de reducir esos tiempos, hacer los presupuestos más dinámicos y sobre todo que las capacidades de las instituciones sean fortalecidas, no desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista técnico. Pero usted me habla de reducción de tiempos, es decir, sí se puede reducir los tiempos, es decir, eh, con capacitaciones y gente que, que tenga el perfil adecuado en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Me imagino que ese tiempo se puede disminuir porque es demasiado. Y no solamente eso, ¿no? A veces las competencias de no las competencias, sino las capacidades, perdón, de las instituciones, sobre todo locales, gobiernos locales y gobiernos regionales, son sobrepasadas por la necesidad de la obra de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ¿y de qué estamos hablando acá? Que también, por ejemplo, ahora estoy hablando también como miembro representante del Colegio de Ingenieros del Perú, que las autoridades se pueden acercar también a la sociedad civil organizada, en este caso al Colegio de Ingenieros, para que hagan estas propuestas mucho más rápido. Por ejemplo, cada ciudad, cada región o cada departamento tiene un consejo departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Y estos ingenieros conocen muy bien cuáles son las problemáticas y seguramente las soluciones para tal o cual problema de infraestructura. Entonces, me parece que allí una recomendación sería que a los gobiernos locales y regionales se acerquen a los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú para hacer discusiones y llevar las propuestas de una manera mucho más rápida hacia el gobierno central, en este caso hacia los ministerios correspondientes, ¿no? Que puede ser el Ministerio de Vivienda, si se trata de la cuenca, es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y finalmente pues la elaboración de los proyectos que sean aprobados por los presupuestos nacionales. Entonces, si bien es cierto, es un proceso largo, yo pienso que con capacidades, con el fortalecimiento de capacidades en las instituciones, podemos acortar esos tiempos y que la población se vea beneficiada por esta obra de infraestructura. Exministro, entonces no suena tan descabellado, ya que no hay capacidad para hacer estos proyectos rápido, porque se necesita la obra, no suena descabellado tener un Ministerio de Infraestructura donde estén los técnicos y que saquen los proyectos más importantes en menor tiempo. Yo como ingeniero civil estoy de acuerdo con un Ministerio de Infraestructura. Bueno, veamos cómo le está yendo a la ANIN, que me parece un pequeño Ministerio de Infraestructura que hay que observar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y a través de esa experiencia generar este ministerio, pero con estas capacidades que pueda manejar de una manera mucho más rápida, sobre todo, ¿sabe con quién? Con personas adecuadas, profesionales y capaces, que puedan resolver los problemas de una manera bastante técnica, y obviamente con esa propuesta técnica ofrecerlas pues o presentarlas al Ministerio de Economía para que puedan ser desarrolladas de una manera, sobre todo en tiempo, ¿no? Mucho más corto. ¿Y ustedes, que son un ente técnico y especializado, le han hecho un seguimiento a NIN? Porque en realidad, como usted dice, es como un pequeño ministerio, es como el paso previo para saber si va a funcionar en las condiciones que tiene nuestro país, de corrupción, politización, de fragmentación. Sí, yo siempre digo, ¿no? Que para mí corrupción es no solamente designar a una persona para un cargo para el cual no está preparado, y más corrupción es aceptar un cargo público para el cual uno no está preparado, ¿no? Porque es lo que usted menciona. Primero, que esa persona o va a demorar mucho tiempo en tomar una decisión, y lo segundo, que es lo más grave, que podría tomar una decisión incorrecta, que no solamente va a afectar a este profesional, porque puede ser luego denunciado, ¿cómo se llama?, civil o penalmente, sino que esa mala decisión puede afectar a miles de personas. Me parece que un ministerio de infraestructura debe ser lo más técnico posible, con la mayor cantidad de puestos por concurso y con estabilidad, ¿no? Recordemos que mucho problema que tenemos en el gobierno, en el Perú en general, ¿no? Es el cambio, la rotación muy rápida de funcionarios públicos,
que primero hace que las cosas se demoren y segundo que se pierda información. Entonces es un problema coyuntural que hay que discutir a alto nivel. La UNI tenía o tiene o manejó e hizo un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo no sirve para que se hagan las principales obras y se sepa dónde se necesita eh, estas represas o carreteras. Cada sector necesita una obra importante. ¿Los mapas de riesgo no sirven para esto? Excelente pregunta. Y yo he participado en la elaboración de esos mapas. Esos mapas que se llaman muy bien, se llaman mapa de microzonificación sísmica y mapa de riesgo sísmico. El desarrollo fue a nivel urbano. Entonces, Lima es una de las pocas ciudades casi en Latinoamérica que tiene un mapa de microzonificación sísmica y un mapa de riesgo. Exactamente lo que usted menciona. Esos mapas son documentos técnicos de gestión que lo debe tomar en cuenta ya sea la autoridad local, regional o nacional para instalar en aquellos suelos con mejores condiciones estos tipos de infraestructuras. Por ejemplo, el colegio, el hospital, deben estar construidos, ubicados en aquellas zonas donde haya una menor amenaza, en este caso de sismo. Puede Pero ser usted me también, dice, pero usted me dice sí, solamente en Lima. ¿Por qué esto no avanza hacia todo el país para saber dónde colocar la represa que se así es. necesita, el dique, para que el Huayco no se arrase a toda una comunidad? No sé qué es lo que se tiene que colocar. ¿Por qué no ha avanzado hacia las otras regiones? Como le digo, por ejemplo, ahora estamos planteando, desde el Colegio de Ingenieros estamos planteando que los estudios sean integrales por cuenca hidrográfica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la cuenca del río Riba no solamente es Lima Metropolitana, están los otros distritos, las otras provincias que están dentro del ámbito de la cuenca hidrográfica. Entonces, el estudio que hay que hacer pasa por no solamente uno o dos alcaldes, pasa tal vez por tres, cuatro, cinco alcaldes o tal vez no solamente alcaldes distritales, sino provinciales y hasta tal vez puede trascender una región. Entonces, ese es el problema que necesitamos, líderes técnicos que puedan tener poder de convocatoria, traer las autoridades involucradas dentro de esta zona de cuenca hidrográfica y con ellos plantear la solución, porque no podemos plantear la solución en la cuenca baja, es toda la cuenca la que hay que hacer el estudio, desde la alta, la media y la baja, y como le digo, no es un acuerdo, digamos, transpolítico, sino tiene que ser técnica esta solución, Ya, pero pero obviamente con la participación, y si hablamos para que no se me vaya el tiempo y que no sí, se me quede esta pregunta, y si sí, no hablamos solamente de Lima, por decir, si hablamos de Piura, que es una zona donde todos los años hay fenómeno del niño, se inundan y allí no necesitan obras de gran envergadura, allá también no necesitan que se haga un trabajo de hormiga con este tipo de mapas de riesgo. claro que sí. Definitivamente, ¿no? Creo que ya están, inclusive ya están haciendo algunas obras para el desvío de las aguas por inundación. Recordemos que hay muchas, ¿cómo se llama? Cursos secos, o sea, perdón, ciegos. Es una cuenca que termina casi en una ciudad, ¿no? Que ya ha sido copada por la urbanización, perdón, por las zonas urbanas. En ese caso sí, o sea, definitivamente los estudios tienen que ser integrales y obviamente las infraestructuras tienen que ser capaces de poder soportar estos abates. Y ahora inclusive se está acrecentando un poco más, se está exacerbando, digamos, estos niveles de inundación por el cambio climático. Claro. ¿Y Nosotros quién es el también, líder? ¿Quién sí, es el líder, exministro, que tiene que decir, bueno, acá necesitamos en el Perú un país con microclimas, que vamos a ser afectados con el cambio climático? Necesitamos hacer un estudio integral de todo nuestro territorio. ¿Quién es? ¿El ministro de Agricultura? ¿El ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Quién es el que debe tomar las riendas? las soluciones los políticos tienen que entender.
que las soluciones son multidisciplinarias e interdisciplinarias. ¿Qué cosa quiere decir esto? Multi porque son varios sectores, economía. Sí. Recordemos que todo Pero si pasa por no presupuesto. encontramos una A ver, cabeza, se diluye, sí, exministro. Alguien tiene así que es. ser el líder. Y tienen que entender también que el político no porque asume directamente digamos, la dirección o la cabeza de una institución ya está iluminado. No, no es así. No, no sabe nada. Tiene, así es, tiene lo que tiene, bueno, tampoco no es que no sepa nada, pero lo que Bueno, sí pero tiene si que no es aceptar, experto, no sabe, así pues. es, tiene que aceptar, tiene que aceptar que no sabe. No, primero, hay que empezar por ahí. Y tiene que llamar, ¿no?, a los especialistas para cada solución de problema. Por ejemplo, para solucionar un problema de educación, ¿solamente el Ministerio de Educación basta? No. No. A ese colegio hay que darle electricidad, hay que darle comunicación, hay que darle transporte, hay que darle agua y saneamiento, hay que darle salud. Entonces, ahí está la solución. Tiene que haber un líder que entienda la multi e interdisciplinariedad de la solución de los problemas. De Y yo acuerdo. pienso que eso pasa por la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien. Entonces, Premier, por favor, a ver si es que agarra el caballo y se monte en él. Muchísimas gracias. Hemos estado nosotros con el ingeniero Miguel Estrada.